Hola, ¿cómo están todos? Nos encontramos con Felipe Romera, el director general del Parque Tecnológico de Andalucía, presidente de la APTE, la Asociación de Parques Tecnológicos de España, en una nueva entrevista para nuestro ciclo de capacitación de gestores de parques industriales. Felipe es una autoridad en estas cuestiones de los parques, tiene una trayectoria larguísima. Nos hemos conocido hace muchos años también en un seminario sobre parques tecnológicos que organizó una vieja Secretaría de Industria con el INTI en su momento. Él tuvo la gentileza de venir a Buenos Aires, hablamos de literatura, que es una de sus pasiones. Conoce muchísimo de América Latina y la Argentina en particular, ha venido varias veces, hemos tenido la suerte de contar con él en seminarios, cursos, visitas y demás. Así que Felipe, te agradezco mucho que estés con nosotros. Gracias por participar. Y mi primera pregunta es, ¿cómo te vinculaste con los parques tecnológicos? ¿Por qué un parque tecnológico? Sí, mira, yo era director de un grupo de investigación y desarrollo de una multinacional japonesa que era Fujitsu en Málaga. Era un grupo que iba muy bien, pero el alcalde de Málaga me llama un día para decirme que quieren hacer en Málaga un gran parque tecnológico y querían contar con mi participación, aunque fuera parcial. Yo, que le digo a casi todo el mundo que sí, un incauto, le dije que sí. Y a partir de ahí empecé. Yo sabía muy poco de parques y mucho menos de hacer un parque en Málaga, donde el sector dominante era el turismo y de tecnología había poco, había buenas referencias. Teníamos un conjunto multinacionales, por ejemplo Fujitsu, también estaba Alcatel, se estaba haciendo una escuela incipiente de tecnología en la universidad, de ingenieros de telecomunicación, industriales e informática, y en el fondo era un apasionado de ver cómo fuera de mi actividad de director de I+D se podía transformar un poco el entorno donde vivimos. Y sin saber mucho y con mucho entusiasmo, pues empezamos a hacer un parque que, bueno, que era muy difícil en aquella época. ¿Qué año fue o en qué época arrancó el Mira, estamos proyecto? hablando del año 90, en 1990, es decir, hace pues 31 años en estos momentos. La verdad que en aquel momento nadie sabía lo que era un parque tecnológico, nadie, ni siquiera, vamos, yo de referencia, se oía hablar del Silicon Valley como una cosa que había sido capaz de transformar mucho la economía con muchos empleos y poco más. Y yo me leí todos los libros del Silicon Valley que encontré para ver si de ahí me daba alguna información. La verdad es que la información que daba no servía para Málaga. Hablaba de universidades con ánimo de hacer transferencia de conocimiento, no solo en Málaga, en España. Hablar de transferencia de conocimiento de la universidad a la empresa es que no se sabía ni lo que era. Se hablaba de capital riesgo, ¿qué sería eso? Se hablaba de crear empresas de spin-off, que se llaman en aquel momento, spin-off académicas de la universidad o spin-off industriales de las empresas. Yo cuando me leí aquel manual dije, ¿y esto cómo se hace aquí si no tenemos nada? ¿No? Y así empezó realmente mi aventura. Luego tuve la mala suerte de que en los años 90, también al principio de los 90, en España hubo una gran crisis alrededor, digamos, del sector tecnológico del que podía tirar para hacer el parque, que era el sector de las tecnologías de la información, las comunicaciones, que entró en una crisis de forma que del año 92 al 95-96 el sector en España se redujo a la mitad. Bueno, y con esos mimbres y mucho ánimo empezamos a desarrollar el Parque de Málaga, que como tú sabes además, pues ni corto ni perezoso, es un parque grandísimo. Es decir, allí no, más o menos había una receta, oiga, usted coja una ciudad de tipo medio, que tenga un aeropuerto, que tenga una universidad, coja gran espacio, póngale mucha fibra óptica y no se preocupe que ahí llegarán muchas empresas, ¿no? Bueno, mi sorpresa fue que con todo eso allí no llegaba nadie, ¿no? Y nos tuvimos que reinventar. Tuvimos que reinventar el modelo del parque e ir aprendiendo, leer con bastante precisión lo que pasaba en el mundo, ¿no? Eso sí lo supimos un poco leer. Y cómo adaptar un modelo de una ola de innovación, como era en aquel momento la electrónica, o luego empezó el desarrollo del software, que era tractor, bueno, cómo adaptarlo a nuestro entorno. Nosotros no teníamos aquí las empresas disruptivas que cambiaban la tecnología, teníamos lo que teníamos, pero con todo ese proceso
empezamos a armar unos mimbres que al final nos ha dado un excelente resultado. Excelente, gracias. Y dime, ¿y hoy el parque qué es? ¿Cómo lo definirías? ¿A qué se dedica? Mira, el parque, te diría, ahora daré unos datos, pero es lo más parecido a un ecosistema de innovación. Y digo ecosistema porque las empresas que allí trabajan cooperan unas con otras y junto a la universidad. Y de todos esos intercambios aparecen muchos elementos de valor. Para dar una idea de dimensión, que yo creo que esto puede entenderse lo que hay, el parque ahora tiene cerca de 350 hectáreas. Es decir, es grandísimo. El perímetro del parque pueden ser 10 o 12 kilómetros. Tenemos también una extensión en la universidad, un pequeño enclave dentro del campus de la universidad. Tenemos más de 20.000 personas trabajando, alrededor de 600 empresas y, digamos, la participación del parque en la economía de la ciudad de Málaga está alrededor del 20%. Es decir, en la economía de la ciudad, el parque representa un 20% de la economía y un 20% del empleo directo e indirecto. Es decir, nos hemos convertido en una pieza importante de la economía local, que sigue alrededor del turismo. El turismo sí es un evento importante, pero es verdad que hay un tipo de persona diferente, eh, fundamentalmente trabajando en estos momentos alrededor de la programación de las nuevas tecnologías disruptivas, podemos decir inteligencia artificial, big data, blockchain, con infraestructuras muy potentes en temas como ciberseguridad, como 5G o como coche conectado, que nos permiten tener una situación de privilegio importante. Aproximadamente tenemos un 10% de empresas internacionales, y unas 60, pero las cuales, para que tener una idea de la dimensión, ofrecen un tercio total del empleo del parque. Es decir, que representa un empleo cualificado. Ese ecosistema se basa en que tenemos aproximadamente unas 12 o 13.000 personas trabajando directamente en estas tecnologías, lo cual es un sitio muy atractivo para la atracción de nuevas empresas, ¿no? Por otro lado, desde la fase inicial desarrollamos de una forma muy particular, sin capital riesgo, basado en infraestructuras y acompañamiento, un modelo de startups, spin-off de la universidad y de las empresas, que hicieron que durante los primeros 15 años del parque, el desarrollo del parque fuera con ese ecosistema donde aproximadamente se creaban 100 empresas al año, salía una o dos buenas cada año, cada 2 años, de forma que aparecieron una docena de empresas de tamaño que fueron creciendo y que luego esas empresas, muchas de ellas, fueran compradas por multinacionales, lo cual hizo que esas multinacionales se establecieran en el parque porque compraron esas empresas, que crecían en el parque y que dieran elementos de valor. Por ejemplo, pues una empresa fue comprada por Agilent, que es una startup de Hewlett Packard, por Google. De hecho, hace unos días Google ha anunciado que va a crear en Málaga un centro de ciberseguridad importante. En el fondo, este ha sido el proceso, ¿no? Un proceso de creación de empresas que algunas se desarrollan bien, que son compradas por multinacionales. Esto provoca un efecto llamada a otras empresas, sobre todo en el ámbito europeo y en el ámbito norteamericano, y luego, pues con todo esto se va desarrollando el parque hasta llegar a la dimensión actual, que ahora realmente, digamos, el ecosistema de innovación que inicialmente estaba orientado alrededor de la electrónica o de Internet, ahora ha variado de una forma importante y digamos que es la inteligencia artificial donde mayor número de personas trabajan en el parque. Y cuando tú decías acompañar a las empresas, ¿puedes dar algún ejemplo? ¿Qué hacen ustedes? ¿Se reúnen, desayunan, lo llevan a rondas de negocios? ¿Forman parte de redes, del cual vamos a hablar, el tema de la red española y la red internacional? ¿Qué es Eh, acompañar empresas? Ese proceso ha cambiado a lo largo de los tiempos, de una forma importante. Yo diría que en función de la madurez del parque o de sus empresas, digamos, nuestra iniciativa con respecto a ellas es diferente, ¿no? Por ejemplo, al principio, pues lo que pretendíamos era que al menos las empresas se conocieran.
Y hacíamos, como tú has hecho referencia, pues desayuno de trabajo, encuentros. Luego nos dimos cuenta, por ejemplo, que un elemento fundamental era la universidad. Cada vez es mayor, es decir, eso ha ido de menos a más. Al principio la universidad, como he dicho, no tenía ningún interés en participar, en trabajar con las empresas. Y ahora, sin embargo, para nosotros la universidad se ha convertido en el motor del parque de atracción de empresas más relevante. ¿Por qué digo esto? Porque las empresas vienen buscando lo que ahora se denomina en plan general talento, ¿no? Vienen buscando gente cualificada. Y en la universidad, como todo el mundo sabe y se prepara, pues las empresas quieren tener relación con la universidad. Entonces, de este acompañamiento inicial, de ofrecerles, digamos, un conocimiento estrella, pasamos a realizar un trabajo con la universidad. Y eso tuvo un gran interés por parte de las empresas. Lo que hicimos luego posteriormente fue crear grupos de empresas con interés en una determinada tecnología, ¿no? Que es lo que nosotros de una forma informal le llamamos clúster, porque la palabra clúster no está en sentido exacto como se denomina, es porque la asociación es informal y relacionada con una tecnología, pero en esos clústeres siempre metíamos a la universidad. Y de hecho, las preocupaciones de las empresas es cómo la universidad les daba gente, les daba formación adecuada, es decir, la universidad no tenía formación en blockchain, por decirlo de alguna forma, pero la universidad fue capaz de desarrollar un título propio de blockchain o de big data. Eso las empresas lo querían de una forma importante. La tercera fase ha sido, que lo hemos hecho durante la pandemia, ha sido vertebrar, digamos, en las 50 empresas más relevantes del parque en un club que llamamos, bueno, nosotros hemos cambiado el nombre del parque recientemente, Parque Tecnología de Andalucía, le hemos dado un carácter más internacional, lo llamamos Málaga Tech Park, es decir, un poco identificativo por sí mismo, que es lo mismo, bueno, pues le llamamos Málaga Tech Park ESEX a este grupo de empresarios. Y resulta que cuando vemos que a este grupo es cuando yo creo que ha empezado a funcionar el ecosistema, porque estamos desarrollando con las empresas ya proyectos de cooperación entre ellas, con la universidad. Estamos creando un gran centro tecnológico que llamamos Innovalia, donde no solo queremos atacar las necesidades locales, ¿no? Es decir, de las empresas, sino, por ejemplo, estamos dirigiendo un vector muy importante a la microelectrónica, que en el parque no hay nada. Y queremos participar en proyectos de investigación de microelectrónica porque Europa está muy preocupada porque no tiene capacidad de microelectrónica, no tienen los taiwaneses, los chinos, los americanos, pero no Europa. Y entonces queremos enlazar de una forma importante para tener capacidad de diseño de microelectrónica. Esto lo estamos haciendo, digamos, expandiendo las fronteras del parque. Lo estamos haciendo a nivel nacional con AMETIC, que es la patronal de las empresas tecnológicas, digamos, alrededor de las tecnologías digitales, y con Europa. Entonces, esto es cada vez más el parque. Por eso te diría yo que un parque lo más claro es ser un ecosistema de innovación y que el papel de la entidad gestora, nosotros somos una docena de personas para mantener el parque, para construir edificios, para relacionar con las empresas, pero este grupo pequeño de gestión lo que sí intentamos es movilizar y poner un rumbo leyendo lo que las empresas quieren e integrando a la universidad. Y eso en estos momentos ya nos funciona. Por ejemplo, con la universidad hace 5 años llegamos a un acuerdo de tener una estrategia común, es decir, en dos aspectos. Uno, en internacionalización y otro en transferencia de conocimiento. Y creamos en el campus que nosotros tenemos, en la extensión del parque que tenemos en la universidad, un edificio que llamamos el Rayo Verde, que es mitad del parque y mitad de la universidad, aunque el edificio es del parque, pero allí se conviven empresas como CGI, IBM, todas las startups de la universidad, nosotros tenemos otro grupo de startups también, con una parte de universidad que es como si fuera una universidad abierta. Y esto ha tenido un éxito tremendo, porque allí los profesores, los estudiantes, los empresarios se encuentran de una forma informal o no informal, pero se encuentran y de estos hemos sacado un gran elemento de valor en las relaciones del parque con la universidad. Pero ahora estamos, como te he dicho, en esa idea
de creación de ecosistema que, aunque es local, tenemos una ambición global. Bueno, todo esto es como estamos acompañando, digamos, el proceso empresarial del parque, porque un parque, lo más importante son las empresas, es decir, es el elemento fundamental. Tener un parque es tener empresas, pero todo el resto de acompañamiento necesitan la universidad, necesitan servicios, necesitan un conjunto de cosas que ahí estamos nosotros para facilitar ese ecosistema que permite fundamentalmente que las empresas tengan interés y se desarrollen mejor. Si me permites volver hacia el pasado, Claro. ¿qué fue lo que, o cómo hicieron para convocar las primeras empresas al parque cuando no había parque? Bueno, esto fue lo más difícil. Yo tenía allí ya una urbanización que ya era grande, eran 180 hectáreas, toda vacía, toda absolutamente vacía, pero sí tenía una incubadora de empresas que era el BIC 1. Tenía un edificio grande de cerca de 10.000 metros cuadrados para iniciar, digamos, procesos de desarrollo empresarial en sentido amplio. Y eso nos fue muy bien. Nadie había analizado que realmente en un entorno poco tecnológico, como era, aunque había un entorno tecnológico, había multinacionales, en fin, había un cierto nivel tecnológico. Por ejemplo, en aquella época, Málaga era la segunda provincia española, después de Madrid, con mayor número de telecos, de ingenieros de telecomunicaciones. Había un cierto colectivo. Pero nadie se había dado cuenta que cuando pones un entorno de valor un poco de valor ambiental. Allí lo que había era mucho jardín, pero no es que hubiera muchos elementos de valor, pero realmente con una idea de desarrollo económico, esa semilla fructificó en que se empezaron a desarrollar muchas empresas locales alrededor de la innovación, muchas. Y nos dimos cuenta que esas empresas locales, que muchas no se morían, muchas, sino que iban creciendo, cosa rara, y algunas de las que crecían, pues querían más espacios. Teníamos muchas parcelas, pero eran incapaces de comprar una parcela. Entonces nos inventamos lo que llamamos de la incubadora al nido. Hicimos edificios donde traspasamos esas empresas a ese nido para que pudieran crecer. Además, empezaron a venir empresas de fuera, pequeñas, que teníamos también un lugar donde se podían ubicar y se podían desarrollar. Luego creamos una idea que llamábamos los contenedores, que eran edificios baratos que nosotros hacíamos sin terminar, de forma que las empresas los podían comprar. Compraban 500 metros, 100 metros, 1000 metros. Y eso también nos funcionó muy bien. Y luego nos dimos cuenta que había un proceso previo, que es lo que normalmente se llama la preincubación. Es decir, ¿por qué no se morían las empresas que entraban en el Big Nueva? Porque ya eran el resumen de la mortalidad infantil. Eran empresas que ya habían sido capaces de subsistir y poderse desarrollar. Y luego creamos una preincubadora en donde lo que pasaba allí, que todo aquel que tuviera ideas, se le animaba a que estuviera allí un tiempo, un año, a ver si era capaz de sacar la idea. Entonces, con todo esto creamos un círculo virtuoso. Las preincubadoras, las incubadoras, los nidos, los contenedores, y a partir de ahí empezaron a funcionarnos las parcelas. Es decir, empresas que ya estaban allí crecidas o que ya llevaban un cierto tiempo en el parque, les iba bien, se animaban a comprar una parcela, a hacer su edificio. Este fue el modelo inicial. Lo que pasa es que ese modelo inicial local se realimentó con ya, digamos, empresas de fuera que fueron entrando en cualquiera de los escenarios. Entraron, no en la preincubadora no entraban, pero entraban en la incubadora, en el nido, compraron un contenedor o compraban una parcela. Y todo eso generó un círculo virtuoso que hizo que entre el año 2000 y el año 2007, es decir, entre la crisis, en 7 años se construyera todo el parque. Todo el parque. Entonces, esto fue realmente lo que pasó. Por ejemplo, el éxito la primera ola de innovación del parque, que coincidió más o menos con las olas de innovación generales, como era la de la electrónica fundamental, ahí tuvimos relativamente poco éxito, pero logramos atraer a una empresa americana, logramos crear un parque de proveedores para las empresas de electrónica, desarrollamos una especie, pero el boom se nos produjo con la llegada de Internet. Aquello que nadie sabía por qué los parques tenían que
tener fibra óptica, porque yo lo que veía era que realmente el parque lo que las empresas me demandaban era teléfono, no demandaban fibra óptica. Pero cuando llegó Internet, resulta que yo tenía una bomba en el parque, porque tenía fibra óptica donde podías conectarte a Internet, imaginaros, a 100 megabits, cuando fuera del parque las conexiones eran a 4.800 bits o kilobits. Quiero decir, eran ciento y pico veces más de velocidad. Eso hizo que el parque se convirtiera en una atracción tremenda de empresas. Todo eso con un buen boom de desarrollo económico, ya digo, en 7 años se desarrolló todo el parque. Entonces, es un proceso, yo el éxito lo atribuyo al haber tenido la oportunidad de tener un producto y el haber sabido leer cómo se desarrollaba el mundo tecnológico y adaptarlo a tus posibilidades. Nosotros, capital riesgo, de hecho, uno de los defectos más importantes del parque es que en general las empresas del parque han tenido poco acceso a la financiación externa. Eso ha hecho, yo estoy convencido que si lo hubiéramos tenido en su tiempo, el parque podría ser ahora el doble. Estoy convencido porque ese impulso de la financiación hubiera permitido que muchas empresas se desarrollaran mejor. Pero bueno, no había. Y es verdad que tenemos fondos de capital riesgo con los que estamos en comunicación, pero eso fue un defecto porque no había inversores. Sin embargo, digamos, el espacio, el entorno, luego un buen entorno social, ¿no? Es decir, el ayuntamiento, la Junta de Andalucía, el gobierno regional, la universidad, todos conseguimos estar, digamos, a favor del proyecto. Y eso también fue un elemento clave, es decir, tú tienes que ser capaz de desarrollar proyectos que son muy difíciles y muy complejos, tienes que tener un entorno favorable, porque si el entorno no es favorable o se pone en contra, el proyecto no se desarrolla. Esto fue un poco la forma en cómo empezó a desarrollarse el parque. Excelente, gracias. Bueno, y ahora te llevo a otro plano, el plano de las redes. Cuéntanos por qué surgió la Asociación de Parques Tecnológicos de España y a qué se dedican, cuántos parques hay, lo que quieras Mira, contarnos sobre eso. sí, mira, la APTE, que es la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España, surge de cuando España apareció el boom de los parques. ¿Por qué en España aparece en un momento determinado? Podemos decir que es el año 80, a partir de la década de los 80, aparece en España un entusiasmo para desarrollar parques. Esto fue fruto de que, digamos, con la llegada de la Constitución a España, después del régimen de dictadura franquista, se crea la Constitución crea una cosa que en España se llaman autonomías, que no son sino gobiernos regionales, ¿no? Entonces, estos gobiernos regionales, estas autonomías, ven el mundo de los parques, ya se había desarrollado, empezando Silicon Valley, los ingleses estaban desarrollando los parques científicos a través de las universidades de Edimburgo y de Cambridge, fundamentalmente, pero ven que en Francia estaban desarrollando el concepto de tecnópolis o de tecnopol, que lo que eran en aglutinar en una ciudad, digamos, el valor que encontraban en tecnología, de todo, y lo agrupaban y creaban una tecnopol. En Alemania se habían desarrollado las ideas de los centros tecnológicos a través del éxito de la incubadora de Berlín en el año 80. Y bueno, con todo esto había una especie en Europa de entusiasmo con los parques. Y aquí, cuando se crean las autonomías, ven que el hacer un parque es algo que es novedoso y que para ellos es una oportunidad de propaganda, de ilusión, de decir, bueno, vamos a traer un Silicon Valley a mi región, a Andalucía, a Madrid, donde fuera, ¿no? Entonces, esto provoca un cierto entusiasmo porque primero empieza Madrid, fueron los catalanes los primeros que hicieron hacer un parque, lo llamaban el Silicon Vallès. El nombre pues se parece un poco, ¿no?, al Silicon Valley. Y luego los de Madrid dijeron, pues si Cataluña hace un parque, yo hago otro, ¿no? Y luego resulta que los que más rápido fueron, como casi siempre en este país, fueron los vascos, ¿no? Que sin decir tantas algaradas, en 1985 fueron al notario y crearon el primer parque tecnológico en España, que fue el de Zamudio, Zamudio, claro. en Vizcaya, ¿no? Y luego todas las demás comunidades, pues ya era simpatía. Oye, pues yo hago otro, y de forma
que prácticamente aparecen 10 o 12 parques al mismo tiempo en España al finales de los 80. Y claro, con este caldo de cultivo, pues los responsables de los parques se pusieron de acuerdo y dijeron, oye, vamos a reunirnos, porque el problema que había es que no se sabía cómo se hacía un parque. Un parque, bueno, no, como ya os he dicho antes, no se podía copiar el Silicon Valley, pues no había nada para copiarlo. Y entonces ahí surgió la APTE. Nos reunimos, un grupo de amigos, y empezamos a pensar, nos reuníamos para decir, oye, ¿y tú cómo haces esto del mantenimiento? ¿Cómo se atraen empresas? ¿Cómo crean las empresas? Entonces, eso creó un conjunto de amigos, que eran los parques, y que fuimos, así pasaron los años 90 prácticamente, reuniéndonos en forma en par. ¿Qué pasa en España también? Que también se produce a lo largo del tiempo, a finales de los 90, las universidades quieren hacer parques, que se les llama parque científico, ellos inicialmente, para distinguirlo de los parques tecnológicos. Aunque esa distinción duró poco, porque al final todo el mundo quería ser parque científico y tecnológico, con lo cual los parques científicos en España pues no son solo de universidades, pero, es decir, los parques científicos no son universitarios solo, pero también, ¿no? Entonces, ahí empiezan a crecer el número de parques de una forma importante. De hecho, ahora en España en funcionamiento tenemos 50 parques, 50 parques prácticamente en todas las provincias, pues hay un parque y en algunas más. Y de forma que esos parques también, como os he explicado, al final de la década de los 90, al principio del 2000, se crecen. Los parques en España son de distintos tamaños, ¿no? El parque mío y el de, digamos, y el de Zamudio, el primero que estaba contando antes, el de Bilbao, son los más grandes. Pero luego hay parques que son pequeñitos, que pueden ser un edificio o dos edificios. Los parques universitarios en general son muy pequeños. Son pues uno o dos edificios donde hacen procesos de incubación, dan servicios a las empresas. Es un tema bastante variopinto, ¿no? Pero resulta que esta asociación crece, se vertebra y empieza a ofrecer servicios variopintos. Iré por el final, ¿no? Yo voy a contar para que veáis el ejemplo final. Esta asociación en estos momentos es la responsable de una plataforma tecnológica española ¿eh? Para el desarrollo de las tecnologías disruptivas. Es decir, desde ahí manejamos todas las tecnologías digitales, la tecnología cuántica, todo. ¿Y qué es lo que se hace? Pues elementos de cooperación, elementos de, por decirlo de alguna forma, de información, de relación. Es decir, intenta aglutinar también una especie de clúster a nivel nacional todos estos temas. Y la APTE se ha convertido en un elemento de referencia importante. Por ejemplo, estamos coordinando lo que llamamos en España los organismos intermedios, ¿no? Desde la APTE decimos, el sistema de innovación español es débil, simplificando, ¿no? Y es débil por lo que es, no es por una cosa ni por otra, pero tenemos una serie de elementos intermedios, organismos intermedios de gran valor. Pues los parques, los centros tecnológicos, los clústeres, las incubadoras de empresas, la patronal de las tecnologías. Si todos nos ponemos a trabajar juntos y en la misma dirección, solo por eso cambia el sistema. Cambia el sistema, porque no es lo mismo trabajar cada uno en un reino de taifa, como se dice aquí en España, un reino encerrado en sí mismo, que trabajar todos uno detrás de otro en la misma dirección. Y estamos ofreciendo al gobierno que nos unimos todos para intentar ayudar al gobierno, ahora que vamos a tener mucho dinero europeo, a gestionar esos fondos europeos. Esto lo ha hecho la APTE. La ha hecho la APTE. Es decir, que no solo damos servicios a nuestros parques, sino que además hemos salido también, un poco, como os decía antes, con el Parque de Andalucía, hemos salido también a ocupar otros escenarios, ¿no? Otros escenarios más amplios que nosotros. Estos 50 parques, tenemos en estos 50 parques unas 8.000, cerca de 9.000 empresas, 8.500, 8.600, que son las empresas más innovadoras de este país, de España. Porque hubo un análisis que hizo una profesora de una universidad española, la Carlos III, sobre las empresas innovadoras, dónde estaban, porque en la encuesta que se hace en España de innovación
se hizo una pregunta preguntando a la empresa si está dentro de un parque o no, con lo cual se segmentaron las empresas innovadoras y a partir de ahí empezaron a estudiarlas. Y se vio que las empresas de los parques eran más innovadoras que las empresas fuera de los parques. Y además surgió una cosa que nosotros denominamos efecto parque tecnológico, y era que dos empresas innovadoras del mismo tipo y condición, nunca son del mismo tipo y condición, pero dos empresas innovadoras parecidas, las que estaban en los parques tecnológicos facturaban un 30%, un 40% más que las que estaban fuera. Entonces, esa idea está un poco en toda nuestra dinámica en este tema. En los parques trabajan aproximadamente, yo creo que son 170.000 o 180.000 personas, es decir, un colectivo de personal muy importante. Y luego también en los parques, las empresas de los parques concentran la mayor actividad de I+D también del país, porque al ser más innovadora y entonces tiene una repercusión más directa sobre, digamos, la I+D del país. Esto es lo que representa un poco la APTE en estos momentos, ¿no? Bueno, excelente. Bueno, Felipe, te agradezco muchísimo. Tenemos más temas para charlar cuando sea el seminario o tal vez en una entrevista seguimos charlando. Otro día podemos hablar de literatura, de tu visión de América Latina y de la Argentina, y un tema que en su momento podemos tratar específicamente es la relación entre los parques y los polígonos industriales. Claro, claro, cuando tú quieras. Bueno. Yo recuerdo, por ejemplo, el Vallés, en sus inicios, era un polígono industrial, o era un parque industrial que tenía ciertas características tecnológicas. Ese Claro proceso que de... sí. Y yo recuerdo uno de mis primeros viajes a Argentina, Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires, donde estuve recorriendo un conjunto importante de parques industriales. Y yo les vi una gran capacidad de valor, sin dejar de ser parques industriales, en reconvertirlos a parques tecnológicos o parques industriales innovadores. El nombre da lo mismo, pero sí noté que primero había una animación importante en estos parques industriales por parte de la organización, de los empresarios, con muchas ganas, que son los elementos básicos para poder saltar a procesos de innovación importantes. Por eso decía yo que se podían transformar en parques tecnológicos o parques de innovación de alta cualificación. Da igual, el nombre da igual, pero es como no solo la innovación debe de estar presente, digamos, en los parques tecnológicos o en las unidades tecnológicas, sino que la innovación se ha convertido en un motor de la economía. Y evidentemente donde más se genera economía normalmente en los países son los parques industriales. De la capacidad de que entiendan sus organizadores, sus empresas, que la innovación es un atributo de gran valor para su subsistencia y su desarrollo, es un elemento clave. Pero luego está lo que yo decía al principio, que yo creo que es para tenerlo un poco en cuenta, es los ecosistemas de innovación. El ecosistema de innovación es la capacidad de un entorno innovador, por eso tiene que ser los parques industriales elemento de innovación, se convierte en un elemento de valor económico. Es decir, cómo por estar dos empresas juntas facturan más, obtienen mayor desarrollo económico, traen más empleo. Yo por eso creo que es muy oportuno este seminario que estáis haciendo sobre parques industriales. Pero hay que verlo también desde ese proceso de que el mundo de la innovación es el elemento transformador de las economías. Perfecto, clarísimo. Bueno, Felipe, un gran abrazo, un gran saludo a los colegas ahí de España y de Málaga particularmente, y seguimos en contacto por este ciclo y por otras actividades. Saludo grande. Muchísimas gracias, Esteban. Ha sido un placer estar contigo Igualmente. y como siempre, a sus órdenes, ¿no? Muy amable, gracias. Saludos.